bendiga a todos. Amén. Quiero comenzar de una manera distinta, aunque estamos predicando el Antiguo Testamento. Voy a leer una porción del Nuevo Testamento. Y voy a leer en Romanos capítulo 13. Acuérdense que estoy usando la versión Nueva Traducción Viviente. Romanos capítulo 13. Y la Biblia, muy pequeño. Entonces, voy a leer los versículos que van del 8 hasta el 14. Ponga atención, aunque no voy a predicar este texto, me parece una buena referencia para lo que vamos a hablar hoy. Gracias, hermana. Dice 13:8. Romanos 13:8. Dice así la palabra del Señor: no deban nada a nadie. ¿Está oyendo? No se pida. Excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Esto, de obedecer la ley de Dios, es más urgente porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. ¡Despierten! Así es, amén. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Amén. Tanto la gloria de Dios. Gloria a Dios. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en forma de complacer los malos deseos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Un resumen completo. Y aquí está el sermón hecho. Con este texto ya deberíamos cerrar la puerta y irnos para nuestra casa. Suficiente. Vamos a orar. Señor, aquí está tu pueblo congregado, reunido, Señor, con el propósito de rendirte adoración. Señor, no queremos, como dice el libro de Eclesiastés, traer la ofrenda de los necios. Personas que prometen y no cumplen. Queremos responder a tu palabra en esta mañana. Y que esa respuesta, Señor, de obediencia, traiga gloria y honra a tu nombre. Derrama tu Espíritu Santo en este lugar. Padre, redarguye, cambia, transforma, da vida, salvación, sanidad, transformación a la vida de tu pueblo. Que tu pueblo sea levantado de todo letargo, de toda indiferencia, de toda pesadez, de todo pecado y de toda conducta contraria a tu voluntad. Y que tu palabra no llegue vacía. Pon un corazón en esta mañana humilde, dispuesto a obedecer y a responder a tu palabra, para la gloria de tu nombre. Está aquí tu vaso, Señor, tu instrumento en tus manos, para que tú lo uses para tu gloria. Y pueda hablar solamente lo que a ti te agrada. Para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Como siempre hago, comienzo con el repaso. ¿Cuál fue el propósito de Dios al darle los 10 mandamientos al pueblo de Israel? ¿Ok?
Es muy importante que usted tenga claro cuál fue la razón, el propósito fundamental por el cual Dios decidió darle esas instrucciones. Número uno, ponga atención, que voy a prácticamente leer por razones del tiempo. Ahora acuérdense que ahora estamos reduciendo a 40 minutos. Y bueno, entonces, Dios deseaba formar en primer lugar un pueblo santo, un pueblo que le honrara, un pueblo diferente, un pueblo distinto, un pueblo que viviera de acuerdo al propósito original de Dios, así como cuando el hombre vivía antes del pecado. Amén. Amén. Un pueblo que le honrara, un pueblo que fuera un ejemplo de lo que debe ser una relación entre el hombre y Dios. Ese fue el primer propósito. El segundo propósito es que Dios quería formar un pueblo que cumpliera una misión redentora en este mundo. No solo un pueblo que no mataba una mosca, pueblo santo, apartado del pecado, haciendo la voluntad, sino un pueblo que llevara a otros pueblos, a otras naciones que no conocían el plan de Dios, a vivir como Dios quiere. Un pueblo que fuera de influencia, un pueblo misionero, un pueblo que llevara la forma de vida de Dios a todas las naciones. Vean que hay un doble propósito en las instrucciones de Dios. Dese cuenta que según lo que leímos la semana pasada en Éxodo 19:8, Israel se comprometió. Tan pronto Israel recibió la ley, ellos le dijeron a Moisés: nos comprometemos a hacer todo lo que Dios nos ordenó. Bendito el nombre del Señor. Ay, pero qué tragedia. Dios les dio esos mandamientos para esos propósitos que acabamos mencionados, pero Dios ya sabía que ellos no iban a cumplir. Ahora vamos en este rápido repaso, ¿qué puntos predominantes habían en esos 10 mandamientos? Ponga mucha atención porque es muy pertinente para este tiempo. La ley de Dios ha tenido muchas interpretaciones. Y hay un grupo que predica, que enseña, que dice que la ley de Dios ya quedó abolida, quedó en el pasado y que no está vigente. Tamaña mentira y herejía. ¿Sepa usted que el 77% del contenido del mensaje de Dios para el mundo está en el Antiguo Testamento? Sí, Señor. Amén. Amén. El 77%. Ya hemos dicho que este libro es uno solo, con un solo mensaje. Y hay un solo propósito y un solo personaje, que es el Señor Jesucristo. Amén. Y este libro debe ser predicado en forma completa. Ahora, hoy más que nunca, los 10 mandamientos están vigentes. Y ponga atención en este repaso. En los mandamientos 1 y 2, Dios quiere mostrar que hay un solo Dios todopoderoso y digno de ser adorado. Ponga mucha atención. Hay un solo Dios todopoderoso, digno de ser adorado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Pero diga amén, porque esa es la verdad. Así es. No hay otros caminos. Oiga bien, no hay ningún otro camino a Dios. No hay otras religiones, no hay otros dioses sustitutos. No se puede adorar a ninguna cosa o a ningún otro Dios chiquitico fuera del Dios verdadero. Amén. 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 Hay un solo Dios que merece la gloria, la honra y la adoración. Amén. Para eso estamos aquí. Amén. Para adorar a ese único y verdadero Dios. Esa corneta está ahí fácil, está atravesada ahí, no No, sé. porque está puesta para que ellos escuchen así. Yo creo que hay que ponerla de aquel lado. Muy bien. Ok. En el tercer mandamiento, ya les dije, ya resumí el 1 y el 2. En el tercer mandamiento, Dios nos desafía a no usar su nombre para cualquier cosa ni a la ligera. Pongan mucha atención. Pongan mucha atención. Dios ha sido utilizado para jurar, para engañar, para asesinar. Cuando Dios es santo, santo, santo y merece absoluto respeto. Sí, Señor. Ni su nombre puede ser tomado a la ligera. Y la gente aún se expresa. Yo recuerdo una persona, ¡ay, mi Dios! Así, porque el perrito saltó. Por cualquier cosa, nombran a Dios. ¿O no es cierto? Cuidado.
o como aquellos que cuentan chistes usando el nombre de Dios. Cuando Dios merece toda honra, toda gloria y toda exaltación. Amén. En el cuarto mandamiento, Dios es el libertador de Israel, que liberta a Israel de su esclavitud y opresión, y demanda que el hombre descanse el séptimo día, que el hombre celebre con Dios, que se recree, que disfrute su libertad. Ponga mucha atención. Más adelante vamos a tener una serie de sermones solo los 10 mandamientos. En el quinto mandamiento, Dios piensa en la paz en la familia, en el valor de los padres, en la importancia de que los padres sean respetados y amados por los hijos. Amén. Amén. En el sexto mandamiento, Dios defiende el don de la vida. Dios exige que nadie tome la justicia en sus manos, que no hagamos nada que destruya al otro, que la vida es valiosa y que es un derecho inalienable. Amén. ¿Decimos amén por eso? En el séptimo mandamiento, Dios quiere proteger el matrimonio y prohíbe la inmoralidad sexual, la poligamia, la infidelidad y toda clase de conductas que atenten contra la unidad de la pareja. Dios establece la sexualidad para el marco del matrimonio y como una forma de honrar a Dios en santidad. ¿Decimos amén también a eso? En el octavo mandamiento, Dios exige no quitarle a nada a ninguna persona, ni sus derechos, ni sus bienes, que todos disfruten lo que tienen con absoluta libertad. En el noveno mandamiento, Dios exige que prevalezca la verdad, que nadie engañe ni dañe la reputación de su prójimo con la mentira. ¿Decimos amén? ¿No? Amén. En el décimo mandamiento, Dios pone un límite a los deseos y las apetencias humanas. Exige la necesidad de controlar esos insaciables apetitos por tener las cosas de los otros y por el culto a las riquezas que llevan al hombre a su propia destrucción. Amén. Amén. La pregunta de la 7 al 8 es: ¿son necesarios los 10 mandamientos en Venezuela? Amén. Definitivamente. Amén. ¿Son necesarios los 10 mandamientos en la familia hoy? Amén. Sí. ¿Son necesarios los mandamientos para que este país cambie? Amén. Precisamente este país está como está porque esta ley de Dios le hemos dado la espalda, ¿sí o no? Así es. Este mandato extraordinario de Dios lo hemos rechazado y nosotros todos no estamos cumpliendo. ¿Quién aquí conoce los 10 mandamientos? Los puede decir, no solamente decirlo así uno por uno, sino que lo entiende y los obedece. ¿Lo entendemos y lo obedecemos? Si no lo estamos poniendo en práctica, estamos fuera de la voluntad de Dios. Jesús dijo, cuando le preguntaron los fariseos, le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quien cumple estos dos ha cumplido con toda la ley. Amén. Amén. Ha cumplido con la ley. Y esos mandamientos fueron diseñados por Dios por ese propósito. Porque los mandamientos, hermanos, si no los tomamos en serio, empezando porque ni lo sabemos, muy pocos creyentes pueden decir los 10 mandamientos uno en orden, uno por uno. Qué pobre que no podamos repetir esos 10. Tenemos que repetirlos en nuestra casa con frecuencia y recordarlos. Deberíamos examinarnos cuando hagamos un autoexamen personal. Cuando nos revisemos para hacer confesión de pecado, deberíamos revisarnos con los 10 mandamientos. ¿Estoy honrando al único Dios todopoderoso? ¿Estoy respetando a Dios como Él le honra? ¿Se bueno preguntarse? Claro que sí. ¿Estoy honrando a mis padres como ellos se merecen? ¿Será importante esto en este país? En este país se deshonra mucho a los padres. Y la Biblia dice que la ley tiene propósitos. Pablo dice allá en Romanos 7:7, Pablo dice, ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicies. Así que la ley fue puesta ¿para qué?
para que yo supiera qué es lo malo. Amén. Amén. Y más adelante vamos a ver otro propósito que la ley, cuando fracasamos en cumplir esta ley, la ley nos mostró que estamos incapacitados para que por nuestros medios, por nuestra fuerza, podamos llegar a Dios. Entonces Pablo enseña ya en Romanos que la ley entonces nos llevó, y en Gálatas, que la ley entonces nos llevó a Cristo. Amén. Como la única alternativa que teníamos para poder honrar a Dios. Porque sin Cristo no podemos hacer nada. Amén, iglesia. Amén, amén. Muy importante. Entonces, hoy vamos a hablar del tabernáculo. ¿Y cuál es la relación con respecto entre la ley y el tabernáculo? Y nos preguntamos, ¿por qué después justamente que Dios le da la ley a Moisés, entonces establece este tabernáculo, este lugar de reunión entre Dios y su pueblo, ese lugar donde Dios quería habitar entre su pueblo? ¿Por qué Dios entonces ordena eso? ¿Qué sentido tiene ese tabernáculo en medio de todo este proceso? Bueno, Dios sabía que Israel no iba a cumplir lo que prometió, que iban a obedecer todas sus instrucciones. Como Dios sabe que nosotros tampoco podemos. Y Dios, que es misericordioso, el Dios que perdona, el Dios que siempre quiere salvar al hombre, el Dios que siempre nos busca, proveyó un medio, proveyó un instrumento, una forma para que en aquel tiempo el hombre resolviera sus problemas con Dios, de perdón y reconciliación. Y ponga mucha atención, porque esta es una pedagogía visual que Dios utiliza para seguir mostrándole al hombre y seguir revelando la forma como al final Cristo iba a hacer todas las cosas. Amén. Amén. Entonces ponga mucha atención, no pierda la visión. La enseñanza de hoy, el hombre solamente puede venir a Dios de acuerdo a su voluntad y su plan. Amén. Amén. El hombre puede llegar a Dios solo a la manera de Dios. Amén. Amén. A la manera de Dios. Dios. Podemos honrar, podemos agradarnos a Dios, podemos salvarnos solo de la manera como Dios lo establece. Amén. No hay manera humana. Desde el esfuerzo que hicieron aquellos que quisieron construir la Torre de Babel. ¿De acuerdo? Una forma personal, egoísta, arrogante, soberbia de buscar a Dios. Vamos a una torre para llegar al cielo, pero va a llegar al cielo a nuestra manera. Cualquier forma que el hombre invente, y han inventado muchísimas formas, hace más de 20 años o 30, yo no recuerdo, el pastor de la iglesia, yo todavía estaba era un chavo, no había ido al seminario, no, hace más de 30 años, como 35 o 40 años. Hace como 40 años, el pastor leyó una revista en el culto, cuando él dijo, una revista americana, que decía que había en los Estados Unidos 20.800 grupos religiosos llamados evangélicos. 20.800 denominaciones. Los hombres ahí han creado cada uno su manera de ir a Dios. Y no solamente estamos hablando del mundo protestante, el mundo católico, el mundo musulmán, todos los miles de religiones. Acuérdense que los hindúes hablan de 33 millones de dioses. 33 millones de dioses. ¿Usted se imagina la necedad humana? La necedad humana, cómo la humanidad, a través de toda la historia, nunca cesa de inventar nuevas alternativas para buscar a Dios. No se lo olvide nunca jamás. El hombre solamente puede venir a Dios en la forma como Dios lo establece. Amén, amén. Decimos amén. Nunca a su manera. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y muchas personas creen que se saben todas. Lo buscan por el yoga. ¿Viste esa gente que se mete con el yoga? La meditación trascendental. ¿Cierto? La nueva era. Y pareciera ahora que es un caché. Estar en el yoga es un caché. ¿Cierto? La gente se comporta como alguien especial. Pero qué necio, qué estúpido. Caminan a la muerte, pensando que por esas alternativas se llega a Dios y no es posible. Amén, iglesia. Amén, amén. Entonces, vamos al tema específico
del tabernáculo. Vamos a Éxodo 24, capítulo 12. Y vamos a ver ahí en primer lugar, en Éxodo 24, versículo 12. Éxodo 24, que Dios le pidió a Moisés que subiera de nuevo a la montaña. 24, 12. ¿Está bien? Luego le dijo el Señor a Moisés: sube al monte para encontrarte conmigo. Espera allí. ¿Te acuerdas que las primeras tablas las rompieron? Sí. Le voy a dar las segundas tablas. Te daré las tablas de piedra en las que he escrito las instrucciones y los mandatos para que puedas enseñar al pueblo. Vemos claro ahí que Dios le pidió a Moisés una vez más que fuera a la montaña. Vemos en primer lugar. En segundo lugar, en Éxodo 25, 1 a 8, sígame la lectura por favor. Dios le ordena a Moisés que construya un tabernáculo. ¿Está bien? Después creó la ley, le dice, pero también la cosa no queda ahí. Me vas a construir un tabernáculo. Ponga atención, Éxodo 25, 1 al 8. El Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo de Israel que me traiga sus ofrendas sagradas. Acepta las contribuciones de todos los que tengan el corazón dispuesto a ofrendar. Amén. Así debe ser la ofrenda de la iglesia, los que tienen corazón dispuesto. La siguiente es una lista de las ofrendas sagradas que podrás aceptar de ellos: oro, plata, bronce, hilo azul, púrpura, escarlata, lino fino y pelo de cabra para tela, pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad, madera de acacia, aceite de oliva para las lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y otras piedras preciosas para incrustar en el efod y en el pectoral del sacerdote. Haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Amén. ¿Lo vieron ahí? Amén. ¿Qué dijo ahí el 8? Haz con estos materiales que van a recoger que me construyan ¿qué? Santuario. O sea, ese tabernáculo. Y vea el propósito: para que yo habite en medio de ellos. Vea, para que ellos tuvieran un lugar donde Dios iba a hacer de manera visible y real su presencia. Amén. Amén. Ese lugar para Dios. Dese cuenta, no se desconecte. Le dio los mandamientos, ahora le puso un tabernáculo, que es el medio que Dios está dando a ese pueblo para resolver su problema de pecado, porque sabía Dios que no podían cumplir con los mandamientos. Ahí vemos la gracia y la misericordia de este Dios que nosotros tenemos, un Dios de misericordia. Gloria a Dios. Un Dios que siempre está buscando la forma de que nosotros nos reconciliemos con Él. Amén. ¿Lo ven ahí? Ahora bien, en el versículo 9, 25, manténgase ahí, 25, 9, ponga atención, dice que Moisés debía construir ese tabernáculo exactamente como Dios lo decía. Y este es un principio universal, lo vamos a ver en la Biblia. En la Biblia, vea cómo dice 25:9. Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. ¿Qué le parece? A mí me encanta Noé. La Biblia dice que cuando Noé terminó de construir el arca, Dios le dijo que a Dios le agradó, porque Noé había hecho exactamente como Dios le dijo. ¿Te recuerdas el sermón de Noé? ¿Por qué Dios puso una sola puerta? ¿Qué simboliza una sola puerta en el arca? ¿Qué simboliza una sola puerta en el arca? ¿Qué simboliza una sola puerta en el tabernáculo? Hay un solo camino. Hay una sola forma de hacer las cosas. Eso simboliza, hermano, eso es un principio bíblico universal. En toda la vida, el pueblo de Dios debe hacer las cosas como Dios dice. Amén. Amén. ¡Qué batalla para que la gente sea fiel a las instrucciones bíblicas! Para todo. Para servir, para enseñar, para corregir. Yo venía en el camino, hablando con mis hijos, en el carro, porque estaba recordando mi texto devocional de la mañana. Si alguno quiere ser primero, conviértase en el último de todos y en el servidor de todos. Y yo le puse una aplicación práctica. Si no me invitan para una fiesta, como la fiesta de la noche, no, yo soy el último, no me importa un bledo que no me inviten. Yo soy el último. ¿Me explico? Yo soy el último. Y yo a propósito, porque yo escuché por lo menos una persona que dijo: ay, ya me voy a invitar.
A mí no me importa. Si me he invitado para comer, para servir, para limpiar la silla, para acomodarle, para todo, pues está bien, yo se lo hago. Aunque no me invite después para la comida. Porque yo sé que Dios en sus instrucciones quiere que yo sea, ¿qué? El último. Y Dios dice que los últimos después serán Los primeros. ¿sabes qué? Es la forma de Dios. Cuando uno escoge la forma de Dios, ¡ay, qué paz! Hay en el corazón. ¿Verdad que sí? Así es. Ya no me enrollo, ya no tengo complejo. Porque la forma como Dios establece que hagamos las cosas, exactamente como Él dice, así es que funciona la vida cristiana. Amén, amén. Eso es lo que da libertad, lo que da victoria, Amén, amén. lo que transforma cuando hacemos las cosas exactamente como Dios dice. Así es. Amén. Se me olvidó ya en el bolso la lucecita. Pero póngame ahí, hermano. Póngame ahí. Ponga mucha atención. Ese lugar preciso y exacto que Dios quiere que Dios mandó a construir. ¿Verdad? Mira, en general hay tres lugares. El atrio es esa parte azul, esa parte ya casi como gris, ¿verdad? Gris. Los hijos míos sabían de mí porque yo cambio los colores. Gris. Se llama el atrio. Digamos el salón principal grande. Vean, aquí está todo lo que es gris, se llama el atrio. ¿Ve ya? Atrio. Atrio. ¿Saben? Ok, eso se llama atrio. Entonces, el tabernáculo tiene tres partes principales. Esa parte en amarillo tiene dos partes. Una se llama lugar santo, ve allá, lugar santo, ¿lo están viendo con la flecha? Sí, sí. Lugar santo, que es la primera parte, y la segunda se llama lugar. Lugar santísimo. Entonces, ¿cuáles son las tres partes fundamentales del tabernáculo? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Díganlo en ese orden. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Ok. Usted ve que dentro del atrio, ¿verdad?, hay por lo menos dos elementos. Hay tres que son importantes. Vean, que hay una sola puerta, aquí están las cuatro torres. Dios mandó poner 4 columnas en la entrada. Por eso ahí están las 4 columnas. ¿Cierto? Que conste que se tiene copyright, se dice yo es personal. Ok. Entonces, ahí están las 4 columnas del tabernáculo. Y tan pronto me entraba el tabernáculo está el altar de bronce, que es el lugar donde se ofrecían los sacrificios de los animales. ¿Está bien? Tenía el oferente y ofrecía su lomay. Ahorita explicamos más detalles. Después de eso está la fuente de bronce, que es un lugar para lavarse las manos, lavatorio. Había unas instrucciones de Dios que si iban a pasar de ese lugar al lugar santo, debían ¿qué? Lavarse las manos. Había todo un proceso lavatorio en ese sentido. Eso es lo que pasa, eso es lo que ocurre dentro del atrio. Dentro del lugar santo, ustedes ven que hay tres cosas. Sí. ¿Cuáles son las tres cosas que hay en el lugar santo? Número 1, está el altar del incienso. Ve aquí el cuadrito a la izquierda, diagonal, en el medio. El altar de incienso, de donde todos los días el Señor había ordenado que ese incienso nunca debía apagarse. ¿Verdad? Continuamente debe estar ahí ese fuego encendido como una ofrenda a Dios, como un símbolo de la adoración permanente que el pueblo debía rendir a Dios. Esa se llama mesa, la mesa de los panes. Ve aquí, mesa de los panes. Ve la flecha ya, mesa de los panes. ¿Lo están viendo ya? La mesa de los panes. En esa mesa habían 12 panes. Cada uno de esos panes eran 12, ¿no? Un tipo de arepa al estilo árabe, así dando tortas de harina, de trigo, ¿verdad? Representaba a cada una de las tribus de Israel. Entre paréntesis, las 12 tribus estaban ubicadas alrededor del tabernáculo. Dios residía en medio del pueblo de Israel, como debía residir entre nosotros, siempre en medio de esto. ¿Cuántos creen que Dios está aquí en medio? Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ahí estaba la mesa de los panes, pero también había un candelero de oro. Ustedes han visto ese candelero muchísimas veces, ¿verdad? Que tiene 7 brazos, ¿verdad? Tiene 7 brazos en el centro, más 3 y 3. Entonces, es un candelero muy común para representar al pueblo judío, que se usa en todas partes. Cada uno tiene una función, no vamos a entrar en los detalles. Luego está el lugar santísimo, que había dos cosas muy importantes. El arca, ¿verdad? El arca era una caja de madera, ¿cómo se dice? Protegida con oro, totalmente con oro. Esa caja tenía una tapa que se llamaba el propiciatorio. Esa tapa tenía 2 querubines que estaban puestos frente a frente, y debajo que se veían frente a frente, y debajo de sus alas, allí recibía una luz que simbolizaba la presencia de Dios. ¿Ok?
¿Vamos claro con eso? Entonces, esa etapa también es el lugar donde una vez al año, una sola vez al año, óigase bien, oiga bien, voy a retroceder un poquito para decirles, el pueblo en general podía traer ofrendas diarias, ¿ok? Hubo ofrendas en las fiestas oficiales, como por ejemplo, el día de expiación, que era una fiesta oficial, el día de los tabernáculos, la Pascua, en diferentes fiestas oficiales podían traer sus ofrendas a ese altar de bronce. Escogían un cordero de un año perfecto y lo tenían como ofrenda, y Dios les había enseñado que cuando trajeran esa ofrenda era un sustituto, ¿verdad?, de ellos. Ellos tenían que sacrificar el cordero allí frente al altar con la ayuda de los sacerdotes. Luego el cordero era puesto sobre el altar. El oferente, el que traía la ofrenda, ponía su mano identificándose con el animal y reconociendo que el animal estaba muriendo en lugar de él, estaba derramando su sangre por los pecados de él. ¿Va conmigo? Y esa ofrenda se hacía a todo el mundo. Ahora, hasta ahí llegaba el pueblo, hasta el atrio. Los sacerdotes administraban con el personal aquí, se lavaban la mano y luego entraban al lugar santo. Y allí también ofrecían sus ofrendas, ministraban con los panes eran cambiados regularmente y algunos panes ellos también los consumían, porque ellos parte de las instituciones de Dios, que parte de los corderos, de la carne, como parte de los panes, ellos, los levitas, los sacerdotes sagrados, Aarón y sus hijos inicialmente, y luego toda la tribu de Leví fueron escogidos para la administración sacerdotal ante Dios. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. ¿Todo está claro? Ahora bien, lo más importante es que está allá en el lugar santísimo. Está bien, allí a ese lugar santísimo podía entrar el sumo sacerdote, el más grande de los sacerdotes, el jefe, en este caso Aarón, inicialmente, una sola vez al año en el culto que se llamaba el Día de la Expiación. En ese día no se pedía perdón por los pecados individuales, sino por los pecados de toda la nación. Era un acto especial. Hasta el día de hoy los judíos celebran el día de Yom Kippur. ¿Han escuchado? Yom Kippur. Es el día de la expiación. Una vez al año, una sola persona, bien consagrada, bien preparada, bien santificada, podía entrar a ofrecer ofrenda ante Dios por todo el pueblo. Amén. Amén. Vea que aquí en todo este proceso hay toda una pedagogía. Ponga atención. El lugar santo y el lugar santísimo, ¿verdad? El lugar santo es el lugar de oficio diario de los sacerdotes. El lugar santísimo es un lugar solo, apartado para Dios, porque Dios allí permanecía visiblemente en la presencia de Dios, y era el lugar apartado para que una vez al año el sumo sacerdote intercediera por el pecado de toda la nación. Amén. Vea, Dios está diciendo, hagan esto exactamente a mi manera, porque ya visualmente Dios estaba mostrando cómo iba en el futuro, ¿verdad? En el futuro se iba a consumar su plan. Era una pedagogía divina, una escuela visual para mostrar la manera como Dios iba a salvar el mundo. Y la manera, yo diría, provisional, como Dios ofreció una alternativa para que el hombre se reconciliara con Dios. Amén. Amén. Entonces, allí en ese lugar santo permanecía la presencia de Dios. ¿Cuál era la señal? Las señales que mostraban que Dios estaba allí. Había entre los querubines una luz que permanecía ahí, una luz. Pero también en el día había una nube sobre el tabernáculo y en la noche había un fuego. Una columna de fuego permanente, como un símbolo de que Dios estaba allí presente. Pero además, un lugar diseñado por Dios para que esta gente que no cumplía con la ley se reconciliara con Dios. Todavía no había llegado el Mesías, todavía no había llegado Cristo, pero Dios le preparó una alternativa a Israel. Dios le preparó una opción para resolver su problema con Dios. No se olviden que la paga del pecado es la muerte. Si ellos no cumplían la ley que le correspondía, pero Dios en su gracia y su misericordia, ¿qué hizo? Le ofreció una manera con el tabernáculo para que las personas provisionalmente resolvieran su problema con Dios. ¿Quedó claro? Amén. Cuando vayamos al Nuevo Testamento y veamos allá en el libro de Hebreos, por ejemplo, vamos a ver cómo todo eso era la escuela divina de Dios para mostrar lo que Cristo después hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Vean un detalle muy importante. Hay un velo. ¿Se acuerdan que un velo? Sí. El
el velo. Ahí, esa línea es continua. Hay unas cortinas altas y gruesas y eran varias cortinas, ¿verdad? El velo era una cortina que simbolizaba nuestro pecado y que simbolizaba que nuestro pecado nos separaba de Dios. Dese cuenta que más adelante vamos a ver, estoy adelantando los acontecimientos, cuando Cristo muere y resucita, ¿verdad? Cuando muere, exactamente cuando muere, el velo del templo se rasgó. Amén. Porque en Cristo ya las razones que nos impedían acercarnos a Dios desaparecen. Amén, amén. Amén. Podemos acercarnos a Cristo, a su presencia con absoluta libertad. Ok, queda muy claro entonces, para ir resumiendo, que allí la razón por la cual el tabernáculo fue hecho exactamente como Dios quiere. Pásame las otras ahí rapidito. Aquí está una foto de un tabernáculo armado en el desierto. Pasa la otra. Aquí están los elementos del lavatorio, el altar del incienso, la mesa de los panes, el candelabro, el altar con sus dos componentes. Pásame la otra. Déjamelo ahí. ¿Está bien? Es muy importante. Ok, entonces, en ese los sacerdotes pueden entrar, ¿cuántas veces al año? Una sola vez al año. ¿Pueden entrar dónde? ¿Al lugar qué? Al lugar Santísimo. Dese cuenta que Dios, que es santo, ¿verdad?, le mandaba todo un ritual especial al sumo sacerdote para purificarse antes de entrar a su presencia. Bien, Dios está enseñando allí principios. Dios es un Dios santo. El pecador no puede acercarse al Dios santo. ¿Está bien? Y está enseñando de una manera visual y pedagógica que el pecado nos separa de Dios. Y no le permitía acceso al pueblo pecador. ¿Está bien? Le permitía acceso solamente a una persona. Que Dios le permitía que pidiera perdón por pecado. Que simbolizaba también, ya estaba simbolizando ¿quién? Que en el futuro vendría Cristo como nuestro sumo sacerdote, quien intercedería por los pecados de todos nosotros. Amén. ¿Estamos claros? Nadie está perdido. Es sencillo. ¿Quién está escuchando por primera vez esta explicación? Levanta la mano. Manos arriba los que están por primera vez en su vida, unos cuantos, escuchando la explicación del tabernáculo. Ahora bien, dése cuenta que Dios escoge a Aarón y a sus hijos, ¿verdad?, para que fueran los sacerdotes. Aarón, como sumo sacerdote, una vez al año va a ofrecer ofrenda, ¿verdad?, en el lugar como cualquier otro. Si Aarón no se santificaba antes de ofrecer esa ofrenda, podía morir. Y Dios estableció que solo el sumo sacerdote entrara a su presencia, así como le dio el derecho a Moisés, que solo él podía verlo, ¿se acuerdan? Por lo contrario, podían morir los demás. Exactamente, porque el Dios santo, cualquiera que lo vea en esta condición de pecado, muere. La paga del pecado siempre es la muerte. Ok. La ofrenda por el pecado se hacía una vez al año. Se llamaba el día de la expiación. En ese día, Aarón hacía una ofrenda especial. Entraba a esa sala, ¿verdad? Y el cordero que él sacrificaba, él rociaba sangre sobre esa tapa. Esa tapa que está, digamos, en los pies de los querubines. Rociaba sangre. Ahora ponga atención. ¿Podía la sangre de los animales pagar por los pecados? No. Ponga mucha atención para que no se pierda, para que no se confunda. No. Oiga bien, la sangre de los animales no puede pagar por los pecados. ¿Quedó claro? El castigo por el pecado siempre es la muerte. ¿Quedó claro? El castigo por el pecado siempre es la muerte. Y esto incluye la separación del pecador de Dios para siempre. ¿Dónde? En el lago de fuego, en el infierno. El lugar destinado para los pecadores por su pecado, ¿cuál es? El infierno. Nunca lo olvide, téngalo claro, ¿verdad? Porque sobre todo aquellos que tomamos a Dios a la ligera y nos jugamos con Dios, hemos repetido constantemente, Dios siempre castiga el pecado. Entonces, el pecado siempre se debe pagar por completo. Oiga bien. Sin embargo, cuando Dios pone el tabernáculo, decide postergar su castigo. Y no es que le perdone el pecado, le posterga el castigo. Por medio de esa manera que Dios estableció de ofrecer un sacrificio donde un animal sustituía al pecador.
Y a la vez Dios estaba enseñando al hombre que sin el derramamiento de sangre de alguien en tu lugar no hay perdón de pecado. ¿Va conmigo? Y cosa que ocurrió fue al final, cuando Cristo murió y derramó su sangre. Amén. Fue cuando se consumó definitivamente el perdón de los pecados de los seres humanos. Sí, Señor. Amén. Todos estaban confiando realmente en lo que Dios iba a hacer en el futuro. Amén. Amén. Lo que ocurría ahí es que esa tapa de oro simplemente cubría la pecaminosidad del hombre, amén, Sí, sí, sí. para que Dios pudiese ver al hombre a través del sustituto, de la sangre, del sacrificio. Decimos amén. 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 ¿Quedó claro, iglesia? Sí, amén. Amén. El pecado se debe pagar por completo. Sin embargo, Dios postergó el juicio que ellos merecían al perdonar sus pecados que habían cometido ese año si venían a Él de la manera que Él había dicho. Otra vez, si lo hacían de esa manera como Él dijo exactamente, Dios postergaba el castigo de sus pecados. Cuando usted revisa dos textos muy importantes, el Salmo 68, 18 o Efesios 4, 8, cuando dice que Jesús subió a lo alto llevando cautiva la cautividad. Aquí, ¿qué significa eso? Que cuando Él subió, le dio libertad a todos los que en el pasado ofrecieron un sacrificio, confiaron y lo hicieron como Dios creó. Ellos se les ejecutó definitivamente el perdón de sus pecados y se les aseguró la vida eterna. Y cuando dice que los llevó, ya los llevó a la gloria y a la vida eterna. Amén. Amén. Decimos amén. Cerramos con esto. Dios solo acepta que el que se acerca a Él lo haga a su manera. Amén. Amén. Dios solo acepta que si nos acercamos a Dios lo tenemos que hacer ¿cómo? A su manera de manera. Dios. Nunca se olvide. No olvide tampoco que el hombre es pecador. Y el pecado es la desobediencia voluntaria a los mandatos de Dios. El pecado separa al hombre de Dios. El hombre separado y en pecado no puede hacer nada para salvarse a sí mismo. ¿Quedó claro? El hombre en pecado está condenado a muerte. Y a menos que pague por sus pecados, tiene alguna oportunidad. Pero como el hombre no puede pagar por sus pecados, solo necesita la gracia de Dios. Amén. Decimos amén. No olvide tampoco que Dios es justo y castiga todo pecado. Dios puso en el tabernáculo porque digo, ustedes no pueden cumplir. Mi opción es eliminarlos. Pero Dios en su misericordia, en vez de eliminarlos, de castigarlos por el pecado que merecían, les ofreció una forma de resolver su problema con Dios. Amén. Amén. Y el tabernáculo era la forma provisional cómo el hombre podía resolver su problema con Dios. Decimos amén. Amén. ¿Vamos claro? Amén. Dios es amor y misericordia. Dios desea estar en comunión con el hombre y con ese propósito le siempre pone el remedio. Dios siempre da la provisión. Dios siempre da la solución al pecado del hombre. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. El tabernáculo fue el medio provisto por Dios. El tabernáculo es un símbolo de Cristo. Amén. ¿Sí o no? Cierto, sí. Porque Dios siempre es el único que hace provisión Amén. para que el hombre reciba perdón y se reconcilie con Dios. No hay otro camino que el que Dios establece. Gloria a Dios. Decimos amén. Amén. ¿Cuántos aquí han respondido a la opción que Dios ofrece? Amén. Amén. Levanta su mano. Amén. ¿Cuántos hemos respondido a esa única opción? La que Dios ofrece. ¿Cuántos queremos seguir las instrucciones y los mandamientos de Dios? Decimos amén. ¿Cuántos creímos que a pesar que le fallamos a Dios por nuestra debilidad y nuestro fracaso, Dios siempre hace provisión para que el hombre se reconcilie con Dios? Si confesamos nuestros pecados, nuestro Dios es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Bendito el nombre del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, muchas gracias. Permite que esta lección clara se quede fijada en el corazón. Así es, Padre. Que nosotros podamos comprenderla con claridad y responder a estas verdades. Así es, Señor, gracias. Que el tabernáculo y los mandamientos fueron puestos con propósitos. Que no están allí, Señor, como un adorno en la Biblia,
sino que están puestas allí para que nosotros respondamos a esa revelación y a esas enseñanzas. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por hablar a tu pueblo, gracias porque tu pueblo aquí obediente está dispuesto. Padre, ayúdanos a no ser necios ni hipócritas como Israel, que un día dijeron a coro, haremos como tú dices, y después no cumplieron. Padre, queremos responder porque, como dice el libro de Eclesiastés, es una necedad prometer y no cumplir. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. De alguna manera hay desgracia, maldición y juicio para aquellos que prometemos y no cumplimos. Padre, que esta mañana tus hijos aquí presentes con humildad y con una decisión definitiva e irrevocable decidan obedecerte y aceptar las maneras como tú estableces para que nos acerquemos a ti. No es de nuestra manera. Señor, oramos por nuestro país Venezuela, un país entregado al pecado, un país idólatra, un país que viola los 10 mandamientos en forma completa. Te rogamos misericordia, nuestro Dios. Rescata nuestra tierra. Ayúdanos a nosotros como tu pueblo, tu iglesia, a ser un modelo diferente, a ser la luz y el ejemplo ante el mundo de que sí se puede guardar tu palabra, porque en Cristo sí tenemos el poder para obedecerte a ti en toda tu ley y en toda tu palabra. En Cristo está el poder. Tú nos has dado el Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas para llevar una vida poderosa. Ahora, nuestro Dios, anima al que está aquí, que se sienta mal por sus pecados, que se sienta incómodo, que se sienta triste, afligido, porque te ha ofendido. Ahora, dale esperanza, dale confianza, dale seguridad, Señor, que en Cristo sí hay camino para levantarse, para abandonar el fracaso y llevar una clase de vida victoriosa. Bendigo esta iglesia y la animo en el nombre de Jesús. Amén.